eres presidente de Ciudad Posible. Dime nada más, porque me gustaría mucho que habláramos ahora, en la coyuntura se presta para hablar de esta iniciativa de candidato sostenible, pero ¿qué es Ciudad Posible? Primero, muchas gracias, Eduardo, por la invitación. Gracias. Es una asociación apartidista, ciudadana, que busca influir en el establecimiento de políticas públicas con carácter metropolitano y de largo plazo. Nosotros partimos de una serie de diagnósticos que hemos realizado a través de expertos y nosotros mismos a lo largo de muchos años sobre situaciones muy graves, críticas para el futuro de la ciudad en materia de servicios, en materia de agua, basura, energía, transporte, etcétera. Y por lo mismo, pues hemos visto la necesidad de tener una política de carácter metropolitano y que no sean políticas de coyunturas de 3 años o 6 años, sino que realmente visualicemos esta ciudad a 40 años, a 50 años. Si no lo hacemos, estamos en un riesgo muy serio de tener colapsos gravísimos y de consecuencias inimaginables. De ahí surgió la idea de Ciudad Posible y precisamente por eso ahora buscamos que en las campañas estos temas que no están en la publicidad, no están en los discursos, no están en los debates, jalarlos. Porque los debates se ha vuelto que eres bien grosera, que tú, básicamente cuestiones económicas, ¿no? El que da despensas, el que da no sé qué, no, el pero que gasta los debates en publicidad. son para descalificarse uno al otro por cuestiones estrictamente personales y es. No hay un planteamiento estratégico de cuál es la propuesta en puntos neurálgicos como los que acabas de mencionar. Así es. Y esta campaña que arrancamos en este proceso electoral que se llama, que es con el hashtag candidato sostenible, fue por lo mismo, Eduardo. Nosotros hicimos una revisión de todas las plataformas de partidos, de los 10 partidos que contienden en el DF. Encontramos de todo, plataformas muy buenas y plataformas muy malas, pero en general temas rescatables, pero que no están en la discusión, que no están en la propaganda, que no están en boca de los candidatos, como tú dices, ataques, denuncias, de contrademandas, francamente, denuncias de corrupción, como que a ver quién es peor, ¿no? Y por esa razón nosotros estamos interesados en este proceso, en jalar el tema fundamentalmente ambiental. Podría ser un poco la agenda verde, ¿no? La agenda verde. Ahora, ¿cuál es, esto aplica para el Distrito Federal o para las grandes, o cualquier grande ciudad? Bueno, esto es para el Distrito Federal, pero aplicaría para cualquier ciudad grande, porque los temas son de carácter, digamos, de grandes urbes, ¿no? Pero sobre todo con metropolización, es decir, ciudades que tienen, como es el caso de Guadalajara, o de Monterrey, varios municipios en un mismo estado, o el caso verdaderamente complejo de la Ciudad de México, que son varios municipios, pero de entidades distintas. Y ese es el más complicado. Ese es el más complicado. Porque para coordinar está en chino. Sí, hay varias metrópolis que tienen conurbación entre 2 estados, ¿no? Como Gómez Palacio en Coahuila y Durango. Pero el caso de la Ciudad de México, la complejidad de nuestra ciudad, que es capital de la República, la ciudad más importante del país, es ni más ni menos que aquí habitamos 20 millones de almas. 20 millones de almas en una metropolización absolutamente desquiciada. Estados. Fundamentalmente Estado de México y Distrito Federal, con algún municipio conurbado de Hidalgo y ya parte de incluso Morelos, ¿no? Pero el tema central es el desorden o la anarquía, digamos, cómo se dio este crecimiento. Nosotros tenemos muy bien estudiado, por ejemplo, cómo fue el crecimiento poblacional en datos de INEGI, que en 30 años, en 35 años duplica su población de 10 a 20 millones de habitantes. Pero el área urbana crece 10 veces. Es decir, es una mancha de aceite sobre agua que se extiende sin un ordenamiento urbano, Eduardo. Eso es lo que ha complicado mucho el tema de servicios. Y realmente no hay ninguna diferencia cuando tú cruzas, por ejemplo, en 4 Caminos, vas en el periférico, pasas del Distrito Federal al Estado de México, o vienes por Parque Vía y pasas la Gustavo Madero y entras a Tlalnepantla, no hay ninguna diferencia, es la ciudad. Es decir, la Ciudad de México ya no es más el Distrito Federal, como dice la Constitución. La Ciudad de México es una gran metrópoli que tiene injerencia en varias entidades. Bien. Que crecieron de manera anárquica. Absolutamente. Y con visiones de muy corto plazo. Exactamente. El grave problema es la falta de visión.
Y lamentablemente nuestro esquema, digamos, electoral democrático, pues marca que esto aplica para todos los municipios del país. Realmente el periodo de 3 años municipal es verdaderamente un desastre. Porque normalmente en lo que medio le agarra un poquito la onda el jefe delegacional, pues se le puede ir parte del primer año. Y tú viste que hoy, que es verdaderamente lamentable, los 16 jefes de delegaciones son sustitutos. O sea, todos renunciaron para irse a una diputación. Pues eso a mí me parece vergonzoso, ¿no? Irrespetuoso del electorado. Del ciudadano y del electorado. Vergonzoso porque la mayoría lo hace simplemente para seguir viviendo del erario, lo cual es una vergüenza, ¿no? Pero la reforma política que marca la reelección sí es un acierto. O sea, yo creo que algo por lo que yo siempre estuve luchando fue por la reelección municipal. Porque no es verdad que el principio de no reelección con Madero se aplicara a los municipios, era estrictamente para la presidencia y nunca se visualizó ni para municipios ni para el legislativo, y sin embargo el principio de no reelección, el principio revolucionario de voto efectivo no reelección, eso fue un invento posterior. Ahora, es imposible pensar que los aspirantes o los eventuales ganadores de las elecciones sepan o tengan conocimiento medianamente preciso sobre la problemática tan compleja como lo representa el manejo de la basura, el asunto del agua, la energía, el transporte. O sea, así es. De veras, o sea, tan chino, ¿no? Es tan chino que tenga. Una cosa es que no tengan la capacidad para ser especialista en todas las áreas y otra cosa es que no tengan la capacidad de convocar a quien sabe para tener una visión de mediano y largo plazo sobre cómo atender estos problemas. Pero esto de entrada, Eduardo, ya es muy lamentable porque ¿para qué se alquilan, no? O sea, si alguien aspira a ser jefe delegacional, bueno, mínimo debería en primer lugar tener muy clara la plataforma de gobierno sobre la que él va a... que él está proponiendo, ¿no? Luego, los servicios que hemos comentado, en los cuales Ciudad Posible ha hecho estudios con especialistas, estudios de fondo, pues sí, son relativamente sencillos y prácticos. Por ejemplo, realizamos un foro sobre energía, donde la conclusión es, la Ciudad de México no tiene una agenda de energía, los esquemas de distribución de energía son verdaderamente atrasados. Nosotros, es increíble, por ejemplo, el tema del gas LP, que hay toda una discusión, ¿no? Resulta que la distribución en cilindros es algo que dejó de usarse hace ya, no años, es del siglo XIX. O sea, hay ciudades en el mundo entero, en Europa, en Estados Unidos, en Sudamérica, que hace muchísimo tiempo que todo está a través de redes de ductos modernos, seguros, con un buen manejo. El tema, por ejemplo, de la energía solar, que es una potencialidad en la ciudad, y donde un jefe delegacional podría perfectamente, lo mismo que un presidente municipal, influir para que hubiera plataformas solares que le redujeran el costo, tanto al municipio como a los ciudadanos, lo pueden hacer. La basura, bueno, pues es muy simple. Cada delegación podría ser autónoma en el manejo de sus residuos. Un buen sistema de separación, un buen sistema de centros de acopio y de reciclaje, un sistema moderno de recolección. Y desde luego el captar la energía, Eduardo. La basura está muy vinculada también a obtención de energía, tanto por la descomposición del orgánico como por la combustión de lo inorgánico. O sea, tienes dos posibilidades de recurso energético en la basura que nos está empleando. Entonces, a mí sí me extraña y me preocupa que un jefe delegacional no tenga ni la más remota idea de estas cosas, porque entonces, ¿para qué se presenta, no? Y por el otro lado, la preocupación es, ¿qué es lo que hace un jefe delegacional? Bueno, pues ahora nos enteramos de un montón de cosas ilegales. El ambulantaje, los permisos que están fuera de orden, los giros negros, las cuotas a los ambulantes en vía pública, los permisos irregulares de construcción, los permisos de negocios que no están en el ordenamiento, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, esta ciudad requiere una revolución, una transformación y una exigencia de los ciudadanos. Para nosotros el candidato sostenible es el que sí tiene una visión en estos servicios fundamentales que garantizan sostenibilidad, lo que decíamos hace un momento, es decir, en una sustentabilidad en el muy largo plazo, tiene visión de largo plazo. Y él va a trabajar garantizando que los que sigan vayan avanzando más y más en estos temas. No tiene nada que ver el hecho, por ejemplo, que yo esté cobijado por otras delegaciones que no necesariamente compartan mi visión sobre cómo atender una problemática, ¿no? O sea, no me pueden llegar a ahorcar.
Sí, es muy complejo. Fíjate que lo que dices tienes mucha razón. O sea, nosotros estamos también muy metidos en el tema de reforma, porque las facultades de las delegaciones están sumamente restringidas. Pero en basura, ciertamente entra aquí el sindicato, por ejemplo, de la sección de la recolección de basura, que es la sección más importante y más poderosa del sindicato del DF. Sí, tienes ese problema, pero bueno, se trata de luchar para tener una mejor coordinación. Realmente yo no veo ningún inconveniente para establecer esquemas modernos de recolección de basura, de separación de centros de acopio, porque tienes la autoridad como jefe delegacional. Obviamente tendrás que negociar con el sindicato y con la autoridad del jefe de gobierno para poder coordinar bien los servicios. El servicio de limpia depende de la delegación, pero depende también de la Secretaría de Obras y de Servicios. Entonces hay que coordinarse con el gobierno del Distrito Federal, con el gobierno central. En materia de agua, este es un tema grave. ¿Cuál es el más grave? Para nosotros, indudablemente, el primer problema es agua. Nosotros hemos hecho ya muchísimo, tuve la fortuna de estar los 9 años de los gobiernos pasados en el sector ambiental, concretamente en la Conagua. Pero llevo muchos ¿Tú años. no andabas en helicóptero? El helicóptero como herramienta de trabajo, sí, y muy frecuentemente. Pero el análisis de la problemática en el país, que es muy grave en materia de agua, se sube a un grado verdaderamente hipercrítico en la Ciudad de México. Porque el Valle de México, siendo una cuenca de origen cerrada, agotó todo su recurso de agua superficial. Ya no hay nada, pero nada es nada, ¿eh? Aquí había lagos, ríos, manantiales, había de todo, ¿no? Y en relativamente muy poco tiempo nos lo acabamos. Y ahora nos estamos acabando el agua que está en el subsuelo, lo que se llama el acuífero, Eduardo. Y eso nadie lo conoce y el que lo sabe se hace de la vista gorda. ¿A qué profundidad? El acuífero de la Ciudad de México, digamos a principios del siglo XX, abrías un hoyito y ahí tenías agua, eran pozos artesianos. Hoy estamos extrayendo hasta 400 metros de profundidad. Y los geohidrólogos, con quienes nosotros hemos trabajado muchísimo y tenemos además los estudios, demuestran que hay un riesgo inminente de pérdida del acuífero. Y esto obligaría a una verdadera, digamos, prender una alarma, ¿no? Y ponerse a trabajar en serio, tanto en los gobiernos delegacionales como del Estado de México, como del DF, ¿no? Y como el gobierno federal. Perdóname, y quería llevar las cosas quizás al extremo, pero ¿será la Ciudad de México la mega metrópoli más complicada en el asunto del agua a nivel mundial? Yo creo que sí, por el número de habitantes, Eduardo. Porque efectivamente yo he tenido la oportunidad de estar en otras grandes metrópolis, pero sus esquemas de abastecimiento de agua son verdaderamente impresionantes. Tuve la oportunidad de estar en Nueva York con la construcción de sistemas que se llaman redundancia en ingeniería. Es decir, ellos tienen un sistema de abastecimiento, pero tienen un segundo sistema por si les falla el primero. Nosotros no tenemos un segundo sistema. Nosotros estamos dependiendo del acuífero y eso es un error verdaderamente monstruoso desde el punto de vista de una política pública en materia de agua. Entonces, sí, el agua es el tema central, nada más que aquí sí rebasa, pero con mucho al jefe delegacional. Sin embargo, surge desde la delegación, desde el municipio, el cuidado del agua. Ahí donde yo hablo de la reforma política. Necesitamos que el jefe delegacional sí tenga responsabilidad sobre la red secundaria, sobre las tomas domiciliarias, sobre la medición, el consumo, y que no haya desperdicios y que no haya fugas. Yo creo que esa es una función estrictamente municipal y de las delegaciones. Pero el problema el problema del agua es un problema de carácter federal, nacional, es decir, en este problema de la Ciudad de México debería estar el presidente de la República, los secretarios, responsables, la Conagua, el Estado de México y el Distrito Federal, con los otros estados de la cuenca, o sea, Hidalgo, Morelos y una parte de Puebla, ¿no? Hidalgo, Morelos. ¿Guerrero no tiene que ver en eso? No entra en la cuenca del Valle de México. Es increíble que hay en el subsuelo hay alguna conexión geológica, pero realmente la cuenca del Valle de México es las entidades que te he mencionado, una parte de esas entidades, pero fundamentalmente Estado de México y Distrito Federal. Me surge una duda, perdón, es una duda estrictamente personal. ¿El aeropuerto no puede complicar más el asunto del agua en la... Nosotros llevamos, yo en lo personal, muchos años analizando este tema, es un gravísimo error. La zona federal del lago de Texcoco es una zona fundamentalmente de inundación.
Lo que se acaba de transferir para ese gran proyecto, para ese megaproyecto, es, Eduardo, ni más ni menos que lo último que nos queda, el último reducto de lo que fue el gran lago de Texcoco. El lago de Texcoco, que llegó a ocupar hasta 2,000 kilómetros cuadrados, porque era realmente la conjunción de 5 grandes lagos, ¿verdad? Desde Xochimilco hasta Texcoco, no queda nada. Y esa zona federal, que es de 12,000 hectáreas, fue reservada hace ya varios años, en 1971, mediante un decreto presidencial para la recuperación ambiental de la zona. Lo que ha hecho el gobierno actual es violar flagrantemente esa condición constitucional de ser una zona inundable fundamental. Para mí, Eduardo, el ocupar lo que sería, digamos, una especie de una zona de regulación vital para grandes tormentas es un suicidio. O sea, lo que está haciendo en este momento el gobierno federal es un harakiri. Y lo digo con absolutamente todo el conocimiento y todos los datos duros que lo demuestran. Aquí lo grave es que en el periodo de transición, siendo director del agua, perdón que me salga un poquito por el otro lado, yo entregué el documento. Y estuvo presente el secretario de Comunicaciones y Transportes, el que iba a ser director del agua, un representante del presidente, un representante de Videgaray y un representante de Gobernación. Y yo les dije, señores, estos datos duros demuestran que el peor error que se puede cometer es violar la vocación natural de la zona de Texcoco como zona de regulación y como zona de inundación. Alternativas para el aeropuerto hay muchas. Ahí está Hidalgo. Y alternativas para la regulación no tenemos. Y este fenómeno del agua está vinculado, Eduardo, porque la sobreextracción de agua en el acuífero, lamentablemente, conlleva otras consecuencias de por sí gravísimas, que es el hundimiento constante del suelo en el Valle de México. Por esa razón, el tema es un tema muy serio. Claro, ya rebasé mucho mi pequeña campaña de candidato sostenible, ¿verdad? Porque esto sí se rebasa con mucho el ámbito de la elección local.